primer término quiero agradecer la invitación y al Centro de Estudiantes esta inquietud de llevar el conocimiento, sobre todo en el marco de la reforma del Código Civil y Comercial que va a regir a partir del 1 de agosto. En ese sentido y dentro de esa pauta, lo que a mí me corresponde en el día de la fecha y para lo cual me han invitado es desarrollar un instituto que se conoce genéricamente como contratos asociativos. La primera reflexión que me viene importante es que vamos de alguna manera a hablar de un instituto que no está vigente, como les decía, lo va a hacer a partir del 1 de agosto, pero que algunas de sus figuras sí lo están. Eso que hace que los tiempos de verbo sean importantes y que además alguna precisión más especial sobre la terminología a utilizar, porque si bien son similares, no son iguales. Este tema de los contratos asociativos que regula el nuevo código, o que unifica, en realidad ya existían legislaciones anteriores. Las figuras que se regulan a partir del nuevo código en el artículo 1442 son los negocios en participación, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresa o unión transitoria y los consorcios de cooperación. Reitero que estas cuatro figuras de alguna manera estaban reguladas, algunas de ellas en la ley 19.550, en el caso de negocio en participación que se llamaba sociedad accidental o en participación. Las uniones transitorias de empresa y agrupaciones de colaboración tenían un capítulo propio en la ley 19.550, aunque se especificaba que eran contratos, estaban comprendidos en una ley de sociedades, y los consorcios de cooperación tenían una regulación específica, una ley 26.005, que todas ellas ahora pasan a confluir y ordenarse en el nuevo código. En cuanto a la propia exposición de motivos de los legisladores sobre este punto, es dable destacar que ellos refieren una forma más ordenada de sistematizar institutos, darle previsibilidad a los negocios que a través de los mismos se realizan, diferenciar claramente estos contratos asociativos de colaboración y participativo de la figura de las sociedades, de esa manera darle un poco más de certeza no solo a las negociaciones que los particulares hacen sobre los mismos, sino también para los jueces que tienen que resolver los conflictos. Como introducción genérica, me parece importante destacar que en las sociedades posmodernas y globalizadas en las cuales nosotros vivimos, si uno tomara al azar, no sé, digamos, un horizonte de habitantes de casi 7.000 millones, y dijéramos 5.000 millones, ya cifra que de por sí conmueve, tienen que satisfacer necesidades de bienes y servicios desde las más mínimas expresiones, que podían ser agua potable, hasta comunicaciones, educación, salud. Entendemos que debe haber una organización de la actividad pública del Estado y de la actividad de los privados para poner a esas 5.000 o 4.000 millones, lo que fuera, esos servicios y bienes que se demandan permanentemente. Pensemos en un momento, si uno ve en la televisión, en esa nueva onda New Age que hay, que tenemos que tomar 2 litros de agua, imaginémonos, 5.000 millones de personas, son 10.000 millones de litros de agua potable por día, lo cual supone extraerla, purificarla, distribuirla y poner a disposición de consumo, y solo hablamos de agua. Imaginémonos a partir de allí qué es lo que necesita la sociedad de consumo. De manera tal que el legislador, por esa razón, estimo, y además también para dar marco jurídico a las actuaciones individuales, estructura una serie de contratos, estos no son lo único, pero evidentemente son una ayuda en ese sentido, para que de alguna manera, y de alguna manera ordenada y previsible, los particulares, personas humanas o personas jurídicas, puedan realizar a través de estos contratos y satisfacer necesidades de bienes y servicios para la población en su conjunto. Son figuras que por lo demás existen en el derecho comparado y son figuras que además al existir, como les refería al comienzo, también han sido de práctica, yo diría, bastante importante en nuestra legislación y de uso práctico en nuestro propio derecho y en nuestra propia región.
El código estructura entonces ahora, a partir de estas nuevas disposiciones, estos 4 tipos o modalidades que, si bien a priori se asemejan, en realidad vienen a dar respuestas a necesidades distintas. Los 4 modelos de contratos, reitero, son los negocios en participación, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias y los consorcios de cooperación. Se establece en primer término una serie de disposiciones comunes, lo cual es importante porque esto marca un poco las fuentes, digamos, toda la base a través de la cual se sustentan estas figuras. De las disposiciones comunes a los 4, me parece lo más resaltable, el legislador ha tenido en cuenta reiterar que no son sociedades, no se constituyen ni se crean a través de ellos sociedades, no son sujetos de derechos, sino que reitera son contratos. Esto es una manera elíptica de decir, bueno, que son contratos, se aplica a toda la legislación que en el propio código está contenida, desde el nacimiento, el íter constitutivo, los caracteres, los elementos y todo lo que uno puede aplicar de la figura de los contratos a estos particulares contratos de carácter asociativo. La otra regla común que establece es respecto a las formas, que si bien a priori pareciera de libertad de formas, yo estimo que en su aplicación práctica, por múltiples razones particulares, negociales e incluso de orden fiscal impositivo, me parece van a requerir una formalidad en cuanto a instrumentación, porque así lo van a exigir los organismos de contralor. Y en cuanto a la nulidad, una manera es de preservar, como estas figuras tienen un entorno asociativo y lo que intentan es crear escenarios posibles para desarrollar y generar bienes y servicios, el marco de nulidad previsto preserva en la alternativa de duda la validez de los contratos mismos. De manera tal que tenemos, como les decía al comienzo, cuatro formas en las cuales la persona humana, y en su caso persona humana y persona jurídica, pueden llevar adelante emprendimiento. La primera de los contratos regulados son los negocios en participación, que vienen a suplir, a reemplazar lo que eran las sociedades accidentales en participación y que se instrumentan a través de las aportaciones comunes que hacen 2 partes, una es el socio partícipe y otro el gestor, para la realización de uno o más negocios determinados. Me parece que la visualización es abrir un partícipe, un gestor, a nombre del cual se hace esta contratación, las aportaciones comunes que, a ver, para simplificarlo, me parece que el partícipe siempre va a tener una aportación de tipo material o dineraria, y el gestor, no solo la gestión del negocio, sino también su aporte, más que nada, debe ser un conocimiento, una tecnología, un know-how, una manera de saber hacer algo. Este tipo de negocios, que parecen un tanto abstractos, en la práctica negocial de nuestra región son de uso bastante común y confluyen a partir de la persona partícipe que solo quiere una alternativa negocial que le dé una rentabilidad, y un gestor abocado a tareas generalmente avícolas, frutihortícolas o de nuevas modalidades de producción de bienes, que realmente con un conocimiento determinado de una producción o servicio, lo que requiere normalmente es nuevos capitales para desarrollar su emprendimiento. De manera tal que hay un aportante, partícipe y un gestor, y lo interesante de este esquema es que, fijada en el contrato, las bases de relación, la gestión del negocio y su buen fin corre por parte del gestor y en cierto sentido también el riesgo del negocio. La misma ley establece que el límite de pérdida del partícipe no puede superar su aporte, de manera tal de que lo que él pone, por así decirlo de una manera vulgar, nunca se le podrá ser requerido en más de cuál fue su apuesta, entre comillas, al negocio en común. En orden a las responsabilidades, la ley establece que las mismas son en cabezas del miembro o contratante gestor, quien es el responsable ante terceros. Y un elemento que me parece que puede llevar a la reflexión de los profesionales que están en este tema o de los futuros egresados que incursionen en necesidades de los clientes de este tipo. Yo
aconsejaría o deslizaría la idea de que si bien el legislador no prevé formas, la propia característica de estos negocios me parece que requiere instrumentaciones precisas sobre qué se aporta, cómo se aporta, qué es lo que se va a realizar, y la ley prevé lo que es una información y rendición de cuentas. Respecto a la misma, estimo que debe ser, como toda rendición de cuenta periódica, fundamentada, documentada, que no se limite a un resultado final, sino que el gestor pueda, con elementos documentales de ingreso, egreso, facturas y demás documental, demostrar cuál ha sido la aplicación de fondos, la asignación de los mismos y los resultados. Mi experiencia en ese sentido es que puede ser un instrumento apto y si se lo realiza con la debida transparencia operativa de las obligaciones y derechos de las partes, puede significar una situación a explorar por muchas veces personas humanas que no tienen por su propia actividad posibilidad de obtener rentabilidades en los sistemas tradicionales y encontrar, sobre todo en las zonas productivas de la región, una posibilidad de una inversión pautada y con una rentabilidad que puede en su caso llegar a ser interesante. Este primer negocio o contrato no requiere ninguna registración especial, insisto, a pesar de lo que dije, no requiere una forma precisa, y el propio legislador prevé que dentro del tipo, el tipo de aportaciones comunes, partícipe gestor, dentro del tipo puede haber cláusulas, condiciones, características con bastante libertad que las partes puedan introducir en función de sus objetivos. El segundo contrato evidentemente es mucho más complejo, si se quiere, apunta a otro tipo de realidad que es la agrupación de colaboración. En realidad este contrato que ya existía legislado en la ley de sociedades, pero como contrato, encuentra acá un campo más amplio, porque en su versión original actual estaba limitado a las sociedades constituidas en la República y a empresarios individuales y sociedades constituidas en el extranjero. En cambio ahora se le sacó el aditamento agrupaciones de colaboración empresarias para llamarlas agrupaciones en colaboración, lo que denota del legislador una amplitud de posibles partícipes. Dicho de otra manera, las partes contratantes en este caso pueden ser mucho más que empresarios y da lugar, me parece, a la posibilidad de que otras personas jurídicas, asociaciones, fundaciones, mutuales y cooperativas, entre otras, puedan firmar y suscribir este tipo de contratos sin limitación alguna, que antes podía dar lugar a algunas interpretaciones equívocas por parte de litigantes o de los jueces, porque no estaba tan precisado el alcance de los mismos. En cuanto a cuál es el objetivo, en realidad la ley define, y uso este término porque normalmente se habla de conceptos, sin embargo en estos contratos me llamó la atención el legislador define, es decir, definición, y en este caso lo que establece que las partes firman un contrato para crear una organización, es decir, 2 o 3 o más partes, generalmente supongo que van a ser en este caso personas jurídicas, crean una organización común. Esta organización, que está obviamente fuera del esquema de las personas jurídicas que firman el contrato, va a perfeccionar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus propias empresas miembros o incrementar la operatividad de alguna de ellas. A ver si lo podemos precisar un poco más. De lo que se trata es que 2 o 3 o más empresas o personas jurídicas que tienen una problemática común crean una organización a fin de facilitar ciertos aspectos de la problemática común. El ejemplo que yo he podido participar de alguna manera o que conozco es o ha sido una organización común de casi 6 personas jurídicas de la región que estaban vinculadas a una problemática relacionada con la eliminación de desechos industriales. Es decir, las 6 empresas, por ejemplo, tenían el problema de eliminar los residuos industriales de sus procesos. Y obviamente uno podría pensar, bueno, tendrán que crear la estructura de técnicos, de insumos y de recursos humanos necesarios a ese fin de acuerdo a las normas vigentes.
Bueno, de eso se trata. Lo que han hecho estas 6 empresas es crear una organización común, en lugar de 6, y esa organización común, con su estructura, sus representantes, sus específicas delimitaciones, lo que hace es precisamente esa etapa común de estas 6 empresas que en realidad no tienen otro vínculo que el de usar, digamos, los insumos de la industria frigorífica. Uno usará la piel, otro usará la carne, otro los chacinados con las tripas, otro la sangre, pero en general son empresas que no tienen nada que ver entre sí, pero todas tienen el mismo problema: reducir el impacto de esta industrialización de la carne vacuna, reduciendo el impacto y cumpliendo las normas vigentes en la materia. Se nombra un representante, hay un contrato que la ley establece, ya lo hacía la ley de sociedades, en forma minuciosa su contenido. Las partes, la representación, la acreditación de los firmantes, el objeto que debe ser preciso, los detalles de la actividad, la técnica y los métodos necesarios para llevar adelante el objeto, las aportaciones comunes que cada uno de los miembros del contrato se reserva, la designación del representante común, las funciones, la toma de decisiones, los mecanismos de reunión y adopción de inclusión de nuevos miembros, la exclusión o separación de los anteriores. Es decir, prácticamente el contrato estructura un marco asociativo en forma minuciosa. Estos contratos se inscriben, la ley lo establece, por eso hacíamos al comienzo esta cuestión de la forma. En este caso se exige que se inscriba en el registro público a crearse, que la ley no refiere, pero supongo que va a ser el mismo registro público de comercio que está actualmente en funciones en nuestro territorio. El código en realidad no habla de registro público de comercio, sino habla de un registro público en una forma genérica, pero estimo que va a ser el mismo. Y además el registro público tiene que mandar una copia al órgano atinente al Contralor del régimen de la competencia, porque evidentemente este esquema de organizaciones de actividades comunes puede llevar a una cuestión reñida o una cuestión vinculada a las cuestiones de monopolio. El instrumento, el contrato en sí mismo, la experiencia en la zona y la actividad, digamos, que ha generado, las inscripciones que ha tenido, demuestran en forma palmaria que es un instrumento óptimo, útil para situaciones específicas. La tercera de la figura es la unión transitoria, que reitero antes era unión transitoria de empresas, ahora es unión transitoria. La unión transitoria funciona ya como una cuestión específica, más bien vinculada a la realización de una obra o suministro determinado o de los accesorios de una obra o suministro determinado. En este caso encontramos ejemplos mucho más elocuentes, se usa mucho en la actividad privada y en la actividad pública. A guisa de ejemplo, la construcción de la autopista sobre la autovía Ruta 19 fue realizada por varias UTI. En realidad, la traza San Francisco-Santa Fe o San Francisco-Santo Tomé fue dividida en 3 partes y cada parte asignada por el Estado a UTES. O sea que cada sector fue realizado en su obra, lo cual significa la obra civil, la ingeniería, etcétera, etcétera, mediante uniones transitorias de empresas. Lo mismo algunos gasoductos, el más conocido Loma de la Lata, los servicios viales que se prestan en la autopista Rosario-Santa Fe forman parte de esta organización. El esquema es un poco similar en cuanto que 2 o más contratantes, personas humanas o personas jurídicas, normalmente personas jurídicas, en este caso de los ejemplos vinculadas a la actividad de la construcción y sus apoyos logísticos, firman un contrato por el cual se comprometen a realizar una obra o servicio determinado. La ruta, la concesión, el gasoducto o lo que fuera. Esta unión transitoria tiene un representante y en este caso el representante es el que lleva no solo adelante el emprendimiento, sino que es el sujeto responsable ante los terceros, que no son solo los proveedores, ¿no es cierto?, sino el Estado básicamente de resultas de su gestión. En diferencias básicamente con la agrupación de colaboración, bueno, que la primera no tiene un fin de lucro en sí misma para las empresas, sino que el lucro que pueda obtener la agrupación
deviene en ahorro de costos para las empresas, pero no es un lucro que pueda atribuirse como una ganancia repartible a los mismos miembros partícipes. Otra diferencia está en el plazo. Las agrupaciones de colaboración pueden constituirse por 10 años, aunque si se hacen por más plazo se consideran por 10 y pueden prorrogarse. Y en el caso de la unión transitoria, el plazo está dado por el plazo de ejecución o de realización de la obra, servicio o suministro determinado. En ambos casos tienen denominación. En el primero, con un nombre de fantasía, se adita la sigla Agrupación de Colaboración o AC. En el caso de la unión transitoria, los nombres de los miembros, y también se adiciona la expresión unión transitoria o la palabra o las letras UT. Se inscriben también en el registro público del registro público de comercio o en el nuevo registro público que lo reemplaza, pero en este caso no se remite una copia a la dirección de la competencia. En el mismo sentido que les atribuía o refería respecto a los contratos de colaboración, es un instrumento que permite, y en ese sentido, desde un punto de vista quizás económico, ha sido su target, el hecho de que puedan realizarse emprendimientos de magnitud minimizando los riesgos y aportaciones de capital de los partícipes del emprendimiento. A ver, ¿qué significa esto? Imaginémonos en una obra determinada, en el ámbito de la construcción, es muy difícil que haya una empresa que tenga permanentemente todos los insumos, recursos humanos, materiales, los ingenieros, los técnicos, necesarios para llevarlo adelante y que además los tenga permanentemente a la espera de una licitación o una oferta que le permita actuar. Entonces, lo que se constituye en muchas empresas se van especializando, algunas en logística, algunos en desarrollos de ingeniería o master plan, otras en recursos humanos, otras en la provisión de materiales. Y cuando se hace la concesión o la licitación o la necesidad o se requiere, se contratan estas uniones transitorias precisamente con el objeto de optimizar y lograr dar respuesta más rápidamente a estos tipos de emprendimientos. La cuarta figura de las incorporadas son los consorcios de cooperación. En este caso fueron creados por una ley posterior y más bien reportan históricamente al derecho francés y en general a las prácticas de la Comunidad Económica Europea. El consorcio de cooperación parece a priori, si uno ve o compara las definiciones, una agrupación de colaboración, en el sentido que también varias personas humanas o personas jurídicas crean una organización común para incrementar o desarrollar cierta gestión. La diferencia está dada que el consorcio de cooperación, la organización que crea es para la realización de una obra o la complementación generalmente de obras de tipo industrial. Ciertos emprendimientos energéticos en materia de comunicaciones, en materia de comunicaciones satelitales, por ejemplo, en materia de transporte de alta gama, es decir, ferrocarriles, aviones, barcos, necesitan de alguna manera optimizar sus fases de desarrollo y que el emprendimiento pueda ser, digamos, soportado en sus riesgos y sus costos por diversas empresas. El ejemplo que suelo traer, que me parece que puede ser más eficiente que la cita textual de los artículos, es el consorcio que ha creado la Comunidad Europea para la construcción del Airbus. El Airbus es un avión de tecnología avanzada que de alguna manera es la respuesta de la Comunidad Europea para competir con Boeing, que es el número 1 mundial en construcción de aviones. ¿Y cómo funciona? Muy sencillamente, cada país, los principales países de Europa, aportan ciertas partes para este proyecto común, para este consorcio, siendo el producto final los Airbus o los modelos de avión que, como ustedes saben, valen unos cuantos millones de dólares cada uno. De manera tal que recuerdo, por ejemplo, en España,
en la zona de Toledo se hacen los fuselajes de los aviones, los motores son ingleses, la tecnología de transmisión y de gomas hidráulica es francesa, la tecnología son empresas alemanas, de manera tal que cada una coadyuva al resultado final que, como ustedes podrán inducir, no se limita a la creación de un medio de transporte aéreo, sino también conlleva a una decisión geopolítica de competir con el líder número 1 en el mercado de la aviación, no solo comercial, sino también de la aviación militar. Como síntesis, me parece que habría que reflexionar sobre 2 o 3 cuestiones. Primero, si bien los contratos ya eran utilizados y conocidos, hay una nueva y muy elocuente disposición del nuevo código que comenzará a regir en agosto respecto a la aplicación de las normas del nuevo código, con las nuevas reglas de juego respecto a las fuentes y toda la parte primera del Código Civil y Comercial, que evidentemente va a diferir de las normas de interpretación comercial del viejo Código de Comercio. La segunda cuestión, me parece que, no lo sé, pero me parece que tendríamos que estar a la expectativa de la organización por parte de los distintos entes del Estado de la adecuación de las particulares normas de implementación, inscripción, formularios, etcétera, etcétera. A modo de ejemplo, supongamos que en un momento dado una agrupación de colaboración quisiera inscribir un representante o empleado en un alta temprano en la FIP. Bueno, creo que por lo menos hasta la semana pasada la FIP no había hecho los formularios, todos sabemos que ahora es todo vía informática, ni los aplicativos necesarios para poder hacerlo, de manera tal que la ley va a regir en agosto, pero espero que a esa fecha estén todos los elementos de la técnica que nos permitan a los profesionales acceder a estos instrumentos. Lo mismo pasa, en materia de inscripción. Es obvio que el Registro Público de Comercio va a seguir funcionando. No conozco a la fecha, no conozco yo, no quiere decir que no exista todavía un aplicativo o formulario tipo de cómo va a receptar el Registro Público de Comercio de Santa Fe, de la sede 1, o circunscripción 1, estos nuevos contratos. Desconozco, quizás ya está, pero digo, me reflexiono que no es solo la aplicación de la ley, sino del complejo entramado de disposiciones que hacen posible la aplicación de la ley. Una tercera cuestión también me parece que tiene que ver con las consecuencias hacia otras ramas del derecho, no porque sean otras ramas de derecho separados, pero sino porque tiene que ver, por ejemplo, el derecho cambiario, el derecho impositivo, el derecho laboral, el mismo derecho de los contratos que va a sufrir modificaciones. Síntesis, se está ante la posibilidad de explorar y mejorar instrumentos que ya tenían su aplicación y me parece con reglas mucho más claras, más previsibles, que eso da certeza a los profesionales del derecho, pero también les da a los jueces marcos más seguros para resolver razonablemente tal cual les exige ahora el nuevo Código Civil y Comercial.